Hola tic-tackers, hoy estamos aquí para conmemorar a una reina que ha marcado la historia y que tristemente ha fallecido el pasado 8 de septiembre. Hablamos de la reina Isabel II del Reino Unido. El 21 de abril de 1926 nacía en Londres Elizabeth Alexandra Mary, que posteriormente conoceríamos como Isabel II, en honor a su madre Isabel, duquesa de York. Aunque en la intimidad la familia la llamaba Lilibet. Su única hermana fue la princesa Margarita, nacida 4 años después de ella. Isabel era la tercera en la línea de sucesión al trono, detrás de su tío Eduardo, príncipe de Gales, y de su padre. Nadie esperaba que fuera reina al tener en cuenta que el príncipe de Gales era joven, y todos daban por hecho que se casaría y tendría hijos. En 1936, el abuelo de Isabel, Jorge V, muere y lo sucede su tío. Sin embargo, ese mismo año, el rey Eduardo abdica después de una crisis causada por su propuesta de matrimonio a una divorciada estadounidense. Tras esta abdicación, el padre de Isabel se convirtió en rey y ella en la heredera legal con el título de Su Alteza Real la Princesa Isabel. Durante la Segunda Guerra Mundial ingresó al Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres como segunda teniente, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en alistarse a las Fuerzas Armadas a tiempo completo. Con tan solo 13 años se enamoró del príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca y comenzaron a comunicarse por cartas. En 1947 se casaron en la abadía de Westminster. Antes del matrimonio, Felipe renunció a sus títulos griegos y daneses y fue designado duque de Edimburgo. Sin embargo, el matrimonio tuvo polémica, ya que el joven se había quedado sin potencial financiero, provenía del extranjero y además tenía hermanas que se habían casado con nobles alemanes relacionados con los nazis. Para muchos, Felipe no era suficientemente bueno para ella. Aún así, la pareja se mantuvo unida y tuvo 4 hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. En 1951, la salud de su padre, el rey Jorge VI, empeoró. Se le diagnosticó cáncer en el pulmón e Isabel pronto lo reemplazó en prácticamente todos los actos públicos. En 1952, mientras ella y su marido se encontraban en una gira, recibieron la noticia de la muerte del rey. Fue entonces cuando fue declarada reina y optó por usar el nombre de Isabel II. La reina era la jefa de Estado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Mancomunidad de Naciones, siendo además la figura principal de la Iglesia en Inglaterra. Muchos os preguntaréis, ¿por qué había solo reina si ella estaba casada? Pues bien, tic-tackers, en Reino Unido, así como la mujer obtiene el título de reina consorte al casarse con un rey, en el caso contrario, el hombre solo puede aspirar como máximo al título de príncipe, ya que solo los hombres descendientes directos de la familia real británica pueden ser considerados reyes. Por tanto, su hijo Carlos sería el legítimo heredero de este título. Isabel rara vez concedía entrevistas y no expresaba públicamente sus opiniones. Tenía un profundo sentido del deber religioso y civil y tomaba su coronación muy en serio. Como curiosidades, era presidenta de más de 600 organizaciones, tanto benéficas como culturales y de otros tipos. Sus principales aficiones eran la equitación y los perros, y su vestuario consistía en abrigos de colores sólidos y sombreros decorativos que le permitían ser vista fácilmente entre la multitud. La reina era querida por su pueblo. Sin embargo, en la década de los 80, las críticas públicas hacia la familia real redujeron su popularidad, sobre todo por la vida personal y laboral de sus hijos. El descontento llegó a su punto máximo con la muerte de Diana, la expareja en aquel entonces de su hijo Carlos, aunque su popularidad volvió a subir al transmitir públicamente en directo un mensaje apreciando la memoria de Lady Di. Durante la pandemia, estuvo bastante tiempo recluida en el castillo de Windsor por precaución. Canceló varios compromisos públicos y el castillo siguió un estricto protocolo sanitario. En abril de 2021 llegaría un duro momento para ella, la muerte de su marido. Sin embargo, salió adelante y continuó con sus compromisos reales.
Tuvo algunos problemas de salud los siguientes meses. Incluso dio positivo en COVID en febrero de 2022. Sin embargo, nuevamente, la reina conseguía recuperarse y, aunque no a todos, trató de continuar con sus actos oficiales. Ella no tenía intención de abdicar. Sería la reina hasta el día de su muerte. Dejando a un lado pequeñas intervenciones o dolores, la reina gozó de buena salud durante toda su vida, algo clave para haber vivido 96 años y mantenerse tan activa. Se convirtió en un ejemplo de liderazgo para otros gobernantes y una fuente de orgullo para su familia. El 8 de septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham anunciaba que la reina estaba bajo supervisión médica y que su estado de salud era preocupante. Los 4 hijos viajaron para estar con ella y en torno a las 6:30 de la tarde, la Casa Real anunciaba su fallecimiento. Nos harían falta horas en este Draw My Life para poder contar toda la vida de la reina más longeva de la historia, cumpliendo 70 años de trono el pasado mes de junio. Una vida llena de hitos importantes para la corona y para la mujer, como los primeros eventos solo para mujeres llevados a cabo dentro del Palacio de Buckingham. Sin duda los británicos la recordarán siempre tic-tackers, ya que para muchos de ellos era como una madre. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!